Bienvenidos, muchísimas gracias a todos por acompañarnos aquí esta noche en este coloquio de Bozar que pone el broche final a la programación literaria que hemos diseñado para esta edición del Festival Europalia, que, como ustedes saben, ha estado dedicado a España y que ha contado con una programación que incluía desde exposiciones, conciertos, performance y también literatura y pensamiento, que es algo que agradecemos especialmente porque es algo que no se suele incluir en este tipo de celebraciones, así que desde aquí queremos felicitar a la dirección artística del festival, y que ha conseguido una programación capaz de si no demostrar toda la riqueza creativa que tenemos, sí por lo menos ofrecernos una pequeña ventana a todo lo que tenemos que ofrecer, ¿no? Es importante saber que España ya fue el foco de Europalia en 1985. En ese momento, lógicamente, estábamos en otra fase en nuestro país, estábamos un poco consolidando una democracia que estaba arrancando, estábamos volviendo a abrirnos al mundo y ahora, 50 años después de la muerte de Franco, tenemos con nosotros a tres de las voces más, o tres representantes de la narrativa española contemporánea más interesante, que han venido a reflexionar con nosotros sobre cómo narrar el trauma, y qué papel juegan la memoria y la ficción en este proceso, ¿no? En cómo poder ofrecerlo. Entonces empezamos con Laura Fernández. Laura es quizás una de las voces más singulares de la narrativa contemporánea española. Es periodista, es crítica literaria, también musical, es escritora, ha publicado un libro de cuentos, Damas, Caballeros y Planetas, del que luego nos leerás un fragmento, y dos ensayos, ¿no? Hay un monstruo en el lago, El mundo como lugar fantástico y Dos tardes con Jules Verne, ¿no? Como novelista tienes publicadas 6 novelas, una más si incluimos la que publicaste bajo un seudónimo. Son Bienvenidos a Welcome, Gwendolyn Kramer, La chica zombie, El show de Grossman, Connerland y La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Esta última fue reconocida, entre otros, con el Premio Ojo Crítico de Narrativa, el Premio Finestres de Narrativa en castellano. Tu obra ha sido traducida a varios idiomas, incluido el inglés, el francés, el japonés o el italiano. Y tu universo narrativo combina referencias de todo tipo, como luego hablaremos, y más de una gran ambición, yo diría que humor, que muchísimo humor, ¿no? Por su parte, Miguel Ángel Hernández, desde Murcia, es escritor y catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Murcia. Has dirigido el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, el CENDEAC, y ha sido investigador en el Clark Art Institute de Massachusetts y en la Universidad de Cornell. Has comisariado varias exposiciones que han podido disfrutarse tanto en España como en ciudades como Nueva York, Oslo o Belfast. Como crítico de arte has publicado varios ensayos, entre los que destacan Yo estoy en la imagen y El don de la siesta. Es también autor de varios diarios y de 4 novelas, todas ellas publicadas en la editorial Anagrama, que son Intento de escapada, El instante del peligro, El dolor de los demás, que está actualmente en proceso de adaptación cinematográfica, y tu última novela publicada, que es Anoxia. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos y ha sido traducido al francés, al inglés, al alemán y al italiano. Por último, Vicente Luis Mora, Córdoba, es escritor y crítico literario y profesor en el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Málaga, y ha sido profesor visitante en Brown University y en Stockholm University en Suecia.
has incursionado creo que prácticamente en todos los géneros literarios, no te queda ninguno, tienes varios libros publicados de poesía, mecánica y serie, ensayos, tienes un libro de aforismos, una antología de poesía española contemporánea, un libro de fragmentos literarios, hasta teatro, ¿no? Creo que además desde hace muchos años mantienes un blog de literatura y de crítica literaria, el Diario de Lecturas, y como novelista has publicado 4 novelas: Fred Cabeza de Vaca, Centro Europa, Circular 22 y Cúbit. Por su trabajo ha recibido galardones como el Premio Málaga o el Oreller y bueno, ha sido finalista del Premio Dulce Chacón. La traducción de tus libros ha recibido también varios reconocimientos como el PEN Translates y ha sido preseleccionado para el Premio Reina Sofía de Traducción, y yo creo que luego nos explicarás por qué, ¿no? Bueno, pues bienvenidos. Como estábamos mencionando antes, bueno, pues nos encontramos hoy, en España hacemos 50 años desde la muerte de Franco, y nos encontramos en un momento en que la literatura europea y sobre todo la española parece debatirse entre contar y callar, ¿no? Entre recordar y ocultar el dolor. Entonces me gustaría empezar por preguntaros a los tres: ¿cómo se escribe en España 50 años después de Franco sin caer, por un lado, ni en la nostalgia, ni en la épica, ni en el odio, ni tampoco en el olvido, ¿no? Esta podéis cogerla quien queráis, venga. Bueno, gracias Ainhoa, gracias a todos por venir. Es un lujo estar aquí y empiezo yo porque también creo que soy la más joven, no mucho más, pero probablemente sí. Tengo 44 años, entonces no viví en época de Franco, viví cuando nací ya no había dictadura, pero sí que viví la extrañeza de estar en un país que se odia a sí mismo de una forma visceral y que cuando eres niña no entiendes. Además, como vengo de Cataluña, que es una parte de España que no está nada cómoda dentro de España por situaciones muy concretas también que tienen que ver con la política y con el maltrato a la lengua y con todo lo que pasó durante la dictadura, y soy hija de un padre andaluz y una madre extremeña. He vivido desde niña, he vivido ese odio, esa sensación de no pertenecer, de estar como en un país que no te quiere, pero que quieres, porque es lo único que tienes, ¿no? De alguna forma. Y en Cataluña, no sé, por lo menos yo, claro, como he crecido allí, lo notaba, era muy consciente. Y de lo que no fui consciente es de cómo se generó mi obra a partir de eso. Eso he sido consciente después, y sobre todo a partir de charlas como esta, en la que he tenido que pensar por qué mi literatura es tan rara, o parece tan rara. Para empezar, yo no escribo en un español, es un español de traducción. Es una lengua que no existe, es una lengua que existe solo para la ficción, sobre todo de las soluciones que los traductores de los 60 y los 70 dieron a ingeniosas, a veces encantadoras, como lo de piece of cake, que en español es pan comido, que no existen en el mundo real. Nadie dice esto es pan comido, ¿no? Solo en las películas dobladas y solo en los libros traducidos del inglés. Entonces mis novelas hablan así, los personajes hablan así, el ambiente en el que viven no es ningún lugar que exista, y sin embargo tiene mucha resonancia también con todo lo que para mí era la cultura en la que yo quería vivir, no en la que vivía, porque el desarraigo es total. Cuando tus padres son de un lugar, el lugar en el que estás los odia porque son de ese lugar, ellos no saben por qué. Y para mí era, pues yo miraba la televisión y sobre todo veía sitcoms y veía estos no lugares de la cultura norteamericana que te generan, ¿no? La casa con el jardín, la familia, el suburbio, lo que sea. Entonces mis novelas tienen esa... Y a la vez leía Kafka, ¿no? Y pensaba, ¿por qué no somos todos universales? ¿Por qué no escribimos todos como Kafka y hablamos del ser humano y nos dejamos fuera las banderas, los países? Porque yo crecí odiando mucho la idea del país, y luego cuando creces te das cuenta por qué. Y
me basé completamente en la ficción. Entonces, dentro de mis libros, por otro lado, también me molestaba que dentro de los libros ciertos escritores hablasen en otro idioma o pusiesen, porque viniendo del entorno que yo venía, mis padres trabajan en una fábrica, un entorno obrero, yo no sabía otros idiomas y a veces había libros que no podía leer porque llegaba a un lugar en que no entendía absolutamente nada. Hoy tenemos internet y es muy sencillo entrar en Wikipedia y ver qué es cada cosa, pero antes era muy elitista para mí leer de repente una frase en otro idioma en un libro. Y en mis libros quiero que el lector entre, aunque sean complejos de leer y frases largas y el uso de los signos de puntuación, etcétera, pero nada existe, ni siquiera existe el dinero como tal. Todo lo que se menciona, la cultura popular de mis libros está creada para mis libros también. O sea, no hay nada que te puedas perder si no sabes nada del mundo. Cualquier persona que entra al libro entra exactamente igual, sabiendo quiénes personas del mundo corriente o no. Y eso es algo militante que hago desde el principio, precisamente pensando en la lectora que yo era de pequeña. Y todo eso tiene que ver para mí con el trauma. Cuando he estado en mesas que me han preguntado por qué no escribes en catalán y escribes en castellano, les dije es que tampoco escribo en castellano. Escribo en la lengua con la que yo me he criado y la lengua que para mí representa la ficción. Es un castellano, sí, pero es el castellano de traducción, porque cuando estás en un territorio así no puedes ponerte ni de un bando ni del otro, porque en realidad no lo eres, o sea, no tienes que elegir, no sabes dónde estás, ¿no? Y luego me fui enseguida hacia la literatura posmoderna norteamericana, que para mí lo explicaba todo. No me gusta la realidad tal y como está montada, que en mi caso es no me gusta mi país tal y como está montado, y entonces voy a inventarlo todo de nuevo, porque dentro de los libros, como nos enseñó Cervantes precisamente, cualquier cosa es posible, y de hecho los libros son artefactos donde el mundo, para mí, tiene que quedar fuera. Y esa es mi explicación de lo que mi mamá me hizo a mí de forma indirecta y como niña, y en un contexto, yo creo que donde quizás se veía más claramente el final de la dictadura, sobre todo en el odio que quedó entre los que hablaban en español y los que hablaban catalán. Eras como de dos mundos distintos aún viviendo en la misma ciudad. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias a Ainhoa por la presentación, a Europalia y a Albosar por tenernos aquí. Estoy encantado de estar aquí entre mis compañeros menores. Soy menor, igual soy mayor que tú. No. Yo nací en 1977, el 10 de junio, 3 días, justo al lado de las primeras elecciones democráticas, y entonces también soy hijo de la democracia, y en un entorno muy, creo que muy diferente al de Laura. Yo nací en Murcia, que es la periferia, pero en un pueblecito, y todavía dentro del pueblecito, en lo que llamamos la Huerta de Murcia, en un caserío, una especie de aldea, como muy separado del mundo, y desde el principio la sensación que yo tenía era como de estar fuera del mundo, ¿no? Y de no habitar del todo ese mundo en el que había nacido, donde no había libros. Mis padres eran agricultores, en mi casa no había ningún tipo de libro, y rápidamente yo huí también hacia la literatura como lugar, o encontré en la literatura una especie de lugar de escape. Creía que ahí era a donde yo pertenecía, al lugar que yo pertenecía, y no tanto al lugar que me habría tocado vivir, que es el de la agricultura, el campo, los huertos, al lugar al que estaba destinado. Entonces, desde el principio, como que encontré en la literatura el otro mundo, ¿no? O la salida, el mundo de fantasía. Yo recuerdo claramente cuando leí La historia interminable, de Michael Ende, que para mí es el libro que fue un antes y un después como lector, la idea de que el lector podía huir a otro mundo, ¿no? Y es muy curioso porque a ese mundo al que yo huí, que era el mundo de la cultura, de los artistas, estudié historia del arte, comencé a escribir sobre arte contemporáneo, sobre teorías sofisticadas
de arte y performance, que creía que estaba totalmente alejado del mundo de mis padres, del mundo del origen, del mundo muy anclado en esa tradición, porque en los pueblos y en el campo el tiempo pasa de modo diferente a como pasa en la ciudad. Mi 1977, o cuando yo nací, en la Huerta de Murcia era 1932, casi. Mis años 80 son los años 60 en la Huerta y los años 80 en la ciudad. Entonces, como que estaba desde el principio deslocalizado y desincronizado entre el lugar en el que había nacido y el lugar al que creía pertenecer. Y esa idea está luego en casi toda mi narrativa, no de modo consciente. Eventos como estos nos hacen pensar en lo que uno ha escrito, ¿no? Pero sí que en casi todos mis libros, desde la primera novela, hay algo que no se ha ido del todo de ese mundo del origen. Por ejemplo, el narrador de Intento de escapada de mi primera novela, que es un estudiante de Bellas Artes, fascinado por el arte contemporáneo, sin embargo regresa al pueblo y siente que no, que hay algo de ese pueblo que todavía no se ha ido, que cuando está en la ciudad algo de ese pueblo se ha ido con él, está ahí, ¿no? Es el chico de la huerta en la ciudad y es el intelectual de pueblo, ¿no? Es como alguien que está a medio camino de todo, ¿no? Entonces hay siempre un conflicto entre el mundo del origen, no literario, y el mundo de la cultura, de la alta cultura. Y eso atraviesa casi todo lo que he escrito, especialmente una novela como El dolor de los demás, que luego leeré un poquito de esa novela, donde se ve ese conflicto entre el escritor y el hijo de la Emilia. El escritor teórico del arte y aquel que huyó de sus orígenes, ¿no? Y es muy curioso cómo, pues, o al menos yo lo siento así, he tenido que hacer todo el camino de la literatura para hacer las paces con el origen, con la huerta, que es un poco de lo que va también el dolor de los demás, ¿no? Entonces, para mí el trauma, en cierto modo, más allá de los traumas que atraviesan las novelas, pero el trauma principal es un poco el trauma de origen, de no saber exactamente a qué mundo perteneces, ¿no? Un poco cercano a eso, ¿no? Y tener que negociar entre esos dos mundos aparentemente tan distintos, que yo en El dolor de los demás los encontré como una imagen fundamental que para mí servía como el lugar de contacto entre esos dos mundos y la negociación entre ellos, ¿no? Hay un momento en La historia interminable en el que Bastian Balthasar Buchs está leyendo con una linterna en el desván del colegio, ¿no? Está leyendo el libro de La historia interminable. Y yo en mi casa de la huerta, con la colcha del sofá, estaba leyendo La historia interminable, pero iluminándola con la linterna cuadrada naranja con la que mi padre iba a regar y que utilizábamos para ir, lo que se llamaban las noches de tanda, las noches de riego, ¿no? Y esa idea de que esos dos mundos, ¿no? El mundo que ilumina, el mundo de fantasía y el mundo de fantasía, están en contacto y son como pasadizos, ¿no? Para mí es como una idea constante, ¿no? La idea de no estar del todo en ninguno de los dos y estar negociando y pasando entre los dos, ¿no? Porque ninguno tiene como una clausura o una puerta cerrada, sino que hay como arrastres, ¿no? Siempre somos algo de lo que hemos sido, ¿no? Y también algo de lo que hemos conseguido modifica lo que hemos sido, ¿no? Entonces, para mí el trauma tiene mucho que ver con esa idea de arrastre y de cruzar umbrales. Sí, bueno, muchas gracias, Ainhoa, muchas gracias a Bozar, muchas gracias al Festival de Europalia, gracias a ustedes por estar aquí. En mi caso, yo pienso en mí siempre como un escritor joven, pero me acabo de dar cuenta de que soy muy viejo cuando habéis empezado a decir vuestras edades, porque aquí me temo que yo soy el único que vivió la dictadura de Franco. Yo viví 5 años la dictadura. No recuerdo gran cosa, pero sí recuerdo la transición, vivamente, ¿no? Sí recuerdo el periodo de ajuste
entre la dictadura y la llegada de la democracia. Y era un tiempo donde me llamaba la atención que la gente hablaba mucho en voz baja, donde el silencio era tan importante como lo que se estaba diciendo, ¿no? Era como mucha alegría, mucha ilusión, pero cierta prudencia, a veces un poco de miedo. Y yo lo notaba en esa alegría contenida que no quería dispararse demasiado, precisamente por, quién sabe. Entonces, naces con la conciencia de que la democracia es frágil, de que la democracia no está dada no hay que darla por sentada, ¿no? No hay que darla por buena, sino que hay un poco que luchar por ella, hay que felicitarnos todos los días de tenerla, ¿no? Y bueno, pues se crece con eso y se aprende a vivir esos silencios y a darte cuenta de que a veces el ruido te pone una señal y que el problema es cuando empieza el silencio, ¿no? Ahí es donde... Y últimamente está empezando el silencio, otra vez. Y eso como persona y como escritor pues me tiene bastante preocupado. En el caso de mi trabajo como escritor, el trauma al principio comenzó siendo íntimo, personal. O sea, yo soy poeta también y tengo un poema donde digo que una infancia triste no necesita de tragedias ni de grandes traumas, digamos, de accidentes o algo así, sino que en realidad basta uno mismo, ¿no? Para tener una infancia triste, como fue mi caso, aunque no tenía ningún motivo para tenerlo. Mi familia era estructurada, tenía una buena vida, pero siempre había como un desajuste existencial. Y pues, por eso quizá la primera parte de mi obra es como siempre muy intimista, muy de conflictos psicológicos. Hice una tesis doctoral sobre el sujeto, sobre la división del sujeto, sobre el tema del doppelganger literario, sobre la escisión interna, la grieta, la fractura. Y no fue hasta que ya terminé mi tesis doctoral y escribí mucho sobre eso, hasta que logré un poco hacer las paces conmigo mismo, seguramente, y con la vida cuando ya pude dar el paso a lo social y a lo colectivo. Seguramente, si no arreglas primero los problemas de casa, es muy difícil intentar asomarte intentando hacer algo positivo por los problemas generales. Entonces, a partir de ahí, a partir de los 30 y algo años, ya empecé a mirar hacia afuera, mi literatura empezó a mirar más allá, y desde entonces ya mis obras se volvieron un poco más sociales, más colectivas, más ideológicas, supongo, también, ¿no? Y empiezo a mirar tanto al futuro como al pasado, es decir, empiezo a mirar hacia el futuro a través del género de la distopía, de la novela de anticipación, con obras que están siempre ubicadas en lo que Ballard diría un visionary present, es decir, un presente que está unos años por delante de nosotros solo. Y también empecé a escribir Centro Europa, que es una novela que está ambientada en la Prusia del siglo XIX, porque de pronto, tras mucho leer, entendí que muchas de las cosas que suceden en España y creo que en Europa se deben al siglo XIX, o tienen su asiento, tienen su explicación en el siglo XIX. Y entonces quise hacer una novela sobre esa época y creando un personaje que es un personaje del nuevo régimen, el Nouveau Régime, que llega a una ciudad prusiana imaginaria, pero que vive en el Ancien Régime, que vive en el antiguo régimen feudal, territorial y principesco. Y el choque de temporalidades y de imaginarios y también de ideologías me pareció, pues muy narrativamente muy jugoso, ¿no? muy prometedor, porque es ese choque de una mentalidad nueva que llega a un sitio que vive todavía bajo la mentalidad antigua, y ese choque no ha vuelto a suceder desde hace 170 años, ¿no? O sea, obviamente hay ciudades o países que están más desarrollados que otros, pero ese choque era casi de civilizaciones y tuvo lugar en ese momento y en esos lugares de Europa, y creo que es un momento histórico que narrativamente tiene mucho
mucha potencialidad. Y últimamente mis últimas novelas están más pendientes de un problema del que luego hablaremos, que es este de la inteligencia artificial, que a mí me preocupa muchísimo. Y todo lo que tiene la tecnología de medio de control, de medio de colocar la sospecha entre nosotros, de convertirnos en nuestros propios carceleros, de convertirnos cada uno de nosotros en los vigilantes y en los carceleros de los demás. Y en esa idea de que el gran hermano, el panóptico de Bentham, ya no es necesario porque nosotros, cada uno de nosotros, nos hemos convertido en el gran hermano de los otros y gratis, a cambio de nada. Y nos hemos regalado nuestra libertad y estamos cancelando a los demás, estamos boicoteando la libre expresión de las ideas de los demás, simplemente porque no se ajustan exactamente al pequeño umbral de nuestras ideas, ¿no? Y creo que estamos perdiendo mucho, democráticamente, en el camino, y la verdad creo que las últimas van sobre todo en esta dirección. Pues, muy bien, quizás tirando un poco del hilo de Centro Europa, es una novela un poco difícil de explicar sin desvelar demasiado, pero bueno, podríamos decir que es Redo, esta persona, este hombre libre que llega a estas tierras donde domina el antiguo régimen y llega cargando el ataúd de su mujer al que quiere dar sepultura en esa tierra suya, ¿no? El momento en el que empieza a cavar para poder enterrar a su mujer, empiezan a aparecer pues vestigios incómodos del pasado, ¿no? De hecho, Jacob, ¿no?, el amigo del protagonista, porque también es una novela muy del amor de los amigos, insiste mucho, ¿no? Yo creo que tiene una frase algo así como, bueno, sí, hay que volver a enterrar estos vestigios porque si el horror no es visible, el horror deja de existir, ¿no? Es un poco el... Entonces, bueno, ¿qué hacemos con ese pasado incómodo? ¿Lo enterramos? ¿Lo ocultamos? ¿Hay que sacarlo como hizo Redo? ¿Qué piensas que tenemos que hacer en esta? No, la única forma es ya un tópico, un lugar común filosófico, es la única forma de no repetir el pasado, es conocerlo y sobre todo no manipularlo, ¿no? Que ahora mismo vivimos en una suerte de reescritura continua de la historia y el problema es que ahora hay un medio muy poderoso de reescribirla, que es la dominación del discurso, ¿no? El hecho de que hoy en día a la gente solo le llega lo que unos tecnócratas multimillonarios consideran que les tiene que llegar. Y además tienen una herramienta ahora pavorosa, muy preocupante, que es la inteligencia artificial, que permite cambiar la imagen en tiempo real y que permite que ya no sepamos lo que es cierto y lo que es falso. Incluso las personas como Miguel Ángel, que es estudioso de la imagen y que es un teórico de la imagen, y en fin, nosotros estamos muy advertidos de eso, ¿no? Pero está casi a 5 minutos de ser indistinguible. Y claro, la imagen es muy poderosa en un tiempo en que la palabra se ha devaluado. Y si ahora la cultura es muy audiovisual, siendo la imagen muy fácil de manipular, nunca ha sido tan fácil como ahora manipular, seguramente desde la Edad Media, en que también el analfabetismo provocaba que la imagen fuera el medio principal de la educación, ¿no? Y estamos volviendo un poco a eso, ahora por la pérdida de confianza en la palabra. Si nosotros aceptamos la pluralidad de discursos, ¿no?, la disparidad de las opiniones, ¿no?, y de hecho nos gusta el debate, la disensión, ¿no? Pero cada vez veo más sectores de la población que no les gusta el debate, que no les gusta la disensión de ideas, que quieren imponer las suyas, que no se discutan y tampoco quieren ni siquiera conocer las ideas de los demás, con lo cual la posibilidad de aprendizaje, de tolerancia, de respeto, se bloquea por completo, queda cancelada, y entonces eso me preocupa mucho. Vuelve el silencio, ¿no? También un poco... Ha dicho una cosa fundamental, Vicente, ¿no?
la idea de que la gente quiere imponer lo suyo. Yo creo que es una de las claves de la sociedad en la que vivimos, que es la sociedad de la reafirmación y la sociedad de la creencia. Porque es muy curioso que hay como dos pilares y dos puntos como que se tocan, que son dos extremos, pero que confluyen en una especie de paradoja. Por un lado tenemos la sospecha absoluta de todo. Estamos en la era en la que todo puede ser mentira. Esa sospecha nació también con la era de la fotografía, donde ya cualquier imagen, ya no nos fiábamos del ojo humano y tenía que reafirmarla la tecnología, ¿no? Entonces pusimos en cuestión los testigos oculares, pusimos en cuestión aquello que veíamos, ¿no? Y ya la máquina nos daba la verdad, ¿no? Hoy estamos en una sospecha también de la máquina. Lo que vemos puede ser falso, con lo cual tenemos que estar como atentos porque nos pueden engañar. A mí eso me parece que es bueno, ¿no? Es un poco la tesis del fotógrafo Joan Fontcuberta, que nos dice que la inteligencia artificial nos hace conscientes de algo que tendríamos que haber asumido desde hace mucho tiempo, y es que la imagen miente. Incluso las imágenes documentales que hemos dado por ciertas de guerras, ¿no? Tenemos la famosa imagen del miliciano que sabemos que es falsa, que es un montaje. Muchas de las imágenes documentales tendríamos que empezar a preguntarnos realmente si son o no son ciertas, ¿no? El ámbito de certidumbre es diferente, ¿no? Pero hay algo bueno, por buscar una parte buena, dentro de esa especie de desconfianza de las imágenes, ¿no? Y es que nos hace desconfiar de todo aquello que a veces antes creíamos, ¿no? Entonces vivimos en una era en la que no nos creemos nada, ¿no? Y al mismo tiempo vivimos en una era en la que nos lo creemos todo, ¿no? Todos los bulos, la posverdad, no importa lo que nos pongan delante de los ojos, nos lo creemos. Y eso solo lo creemos o solo desconfiamos si se ajusta o no con nuestra creencia, si reafirma o no nuestra creencia, ¿no? Si Donald Trump dice que los inmigrantes comen castores, dice uno, claro, si eso lo sabía yo, ¿cómo no? Porque reafirma, ¿no? Y si realmente vemos algo que es así, pero no se ajusta a lo que nosotros pensamos, decimos, esto es inteligencia artificial, esto está manipulado, con lo cual vivimos en una época muy peligrosa de creencias, donde no nos sirven ni los documentos ni los bulos. Es algo muy extraño que tiene que ver con eso, con que ya no quiere nadie disentir, ya no es posible la negociación, sino la reafirmación constante de la creencia. Y eso los políticos lo han entendido muchísimo, y por eso pues toda la política actual es algo muy cercano a la religión y muy cercano con la fe, ¿no? Con creencias inamovibles, y no importan los datos, ¿no? Entonces creo que es un momento bastante extraño donde la literatura tiene el poder de crear por lo menos disenso, negociaciones, ¿no? Y creo que tenemos un poco una responsabilidad respecto a ese mundo, ¿no? Yo voy a añadir que me parece súper interesante lo de la Edad Media, porque además no es solo que estemos desinformados o que estemos en esa desconfianza y en ese mundo otra vez como muy oscuro, porque en el fondo cuando hay mucha luz pero todo lo que hay es ruido, es que también el hecho de que todo el tiempo nos esté ese aparato llamando la atención y generando necesidades que nos alejan de nosotros mismos, está haciendo que desaparezca el mundo interior. Y la última vez que no hubo mundo interior también fue durante la Edad Media. Y sin mundo interior no puede haber capacidad crítica tampoco, porque no tienes referentes posibles, ni nosotros que hemos crecido aún fuera del mundo digital, y que hemos generado unos principios basados en, a veces, bueno, en lo que tenías en casa, en lo que veías, en mucho más la realidad, como le digo a mis hijos, el mundo en 3 dimensiones de verdad, no el de 2. Teníamos una serie de principios, o creíamos tenerlos, o habíamos leído ciertas cosas, o estábamos formados. Ahora mismo la única formación que hay, incluso para gente como nosotros, es estar atento a qué pasa. El algoritmo nos domestica, nos lanza siempre en una dirección u otra, y a la vez todo esto que está pasando también parece una reacción a la vez a que sea el momento en el que más se está
abriendo la empatía respecto a muchas partes de la sociedad, con lo cual cuando se está hablando de justicia para partes de la sociedad que antes no se veían o no tenían un lugar, cuando en vez de ser dos partes las que luchan en una guerra de esta es mi opinión, esta es la tuya, cuando hay infinidad de discursos que antes no teníamos en cuenta, también es como es demasiado, entonces yo me quedo en mi algoritmo y discuto solo sobre esto. Entonces es curioso como cuando más justos podemos llegar a ser o empezamos a ser, cómo volvemos automáticamente, generamos algo que nos devuelve atrás y que nos devuelve a la desconfianza de todo porque por un lado yo creo que la sociedad ahora está más polarizada que nunca y a la vez por debajo es más líquida que nunca, o sea, tiene a la vez la necesidad de ser empática, o por lo menos lo pretende, ¿no? Y hay una parte muy rígida encima, que es la que controlan todos estos señores de las redes sociales y las que es el gran hermano, no el gran hermano, lo llevamos en el bolsillo ahora todos. Y que a la vez tiene ese componente que en España conocemos también, incluso que es muy lorquiano, que es el componente de aldea global, que ya no es mirar en el pueblo quién hace qué, sino estás en una red social y estás mirando quién hace qué, ¿no? Y estás desde tu casa mirando por qué este ha dicho esto y el otro y ayer dijo lo otro, y realmente parece una sensación de pueblo, ¿no? Como que estamos todos criticándonos entre nosotros cuando a lo mejor no hemos visto a esa persona nunca y a la vez simplificando lo que la gente es. O sea, precisamente yo en mis novelas de lo único que hablo todo el tiempo es de que somos algo enorme por dentro, o sea, somos inacabables como personas. Nuestra vida consiste en intentar conocernos hasta el final y no lo vamos a conseguir, cada uno de nosotros respecto a sí mismo. Entonces, pensar que somos alguien que vota a este o alguien que vota al otro, quedarnos en esa superficie tan superficial, valga la redundancia, es terrorífico. Y yo creo que, bueno, lamentablemente eso es algo contra lo que hay que luchar y el espíritu crítico en este mundo de pantalla yo creo que consiste en no mirar ninguna pantalla, porque todas mienten realmente, pero es que los relatos también. Entonces, respecto a a lo que has dicho al principio, hay que enterrar el pasado, no, hay que ponerlo a la vista, pero todo, no solo el que te interesa a ti, tu pasado, sino el del otro, y el del otro, y el del otro, y el de gente que no habíamos visto hasta ahora y que de repente lo ves y dices, Dios mío, esta gente cómo está viviendo y yo no era consciente, ¿no? Todos los pasados, no solo los que más se ven, que eso es algo muy bonito de esta época también y que gracias a todos estos discursos que también parecen en cierto sentido manipulados para que volvamos a lo de siempre, se están escondiendo al final, ¿no? O sea, es muy interesante a la vez y a la vez es la primera vez que tenemos este elemento tan manipulador entre manos y que tanto requiere tu atención. O sea, yo he tenido hijos y te juro que nunca he tenido menos tiempo como desde que tengo móvil. Y cuando tuve hijos tenía mucho más tiempo para todo, ¿no? Cuando eran más pequeñitos. O sea, que realmente todos estamos como... El móvil nos necesita constantemente, ¿no? Y eso nos está apagando por dentro. Está rompiendo cosas y cada vez vamos a peor. Yo estoy de acuerdo, me temo. Pero quizás un poco... no sé si tú lo sientes así, ¿no? Pero en este mare magnum, ¿no? En el que no nos podemos situar porque no sabemos qué creer, qué notar, quizás tirar un poco de lo autobiográfico nos da pie a decir, bueno, este terreno lo conozco, ¿no? O sea, desde aquí sí puedo hablar. Entonces yo estaba pensando en el dolor de los demás, ¿no? Narras, bueno, de un episodio que te alude de una manera muy, muy personal, o sea, narras como tu mejor amigo asesinó a su hermana, o sea, que nadie se asuste, que no estoy desvelando nada, que esto es la primera página ya lo dice, ¿no? Pero es precisamente el arranque de la novela. Yo creo que si te parece, igual podrías leernos ese fragmento. Esta es mi tercera novela, ya por contextualizar un poco la lectura. En mis dos novelas anteriores, El instante de peligro e Intento de escapada, los personajes, los narradores, la trama, tiene algo que ver con mi experiencia, pero no el narrador, el protagonista y el autor no es la misma persona, como sí ocurre en esta novela El dolor de los demás, que
pone en cuestión también lo autobiográfico, que creo que es importante tener en cuenta que aquello que creemos conocer de nosotros mismos tampoco es algo que está dado para siempre. Si hay una máquina de ficciones, es la memoria. La memoria es lo que más nos engaña, y precisamente hay que construirla, no confiar en ella, ¿no? Y la novela es un intento también de construir esa memoria, partir de lo que sucedió, pero también construir un poco qué es, cómo se negocia desde el presente con eso que no se pudo asumir en el pasado. La novela está contada en 2 tiempos: la noche en la que mi amigo asesinó a su hermana, desde ese momento hasta el entierro, y luego 20 años después. Por eso en francés tuvieron esa ocurrencia con la que yo estuve en desacuerdo desde el principio y traté de negociar, pero no hubo posibilidad de titularlo Vingt ans plus tard. 20 años después vuelvo a ese lugar, a la huerta, y trato de traer los recuerdos y negociar con ellos, ¿no? Sabiendo que la memoria no es lo que pasó, sino que es una máquina de ficciones que yo he construido a través del tiempo. Entonces la escritura sirve como máquina de análisis un poco de esa memoria. Y lo que voy a leer es el final de la primera frase del primer capítulo y el final del primer capítulo, donde se desvela un poco cuál es como esa idea de la memoria, ¿no? Que ha dicho Ainhoa, porque no es una novela, no es un true crime en el que uno va intentando saber qué sucedió exactamente, así es que desde el principio lo desvelo todo, ¿no? Hace 20 años, una Nochebuena, mi mejor amigo mató a su hermana y se tiró por un barranco. Esos eran los hechos, lo que yo sabía, lo que tiempo después había conseguido averiguar. Si algún día me atrevía a escribir esa historia, tendría que comenzar así y desvelarlo todo desde el principio. Él la mató y esa misma noche se suicidó. No hay más intriga, no hay más misterio. O precisamente ahí está el misterio. ¿Por qué la mató? ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Por qué entró en la habitación? ¿Qué desencadenó la pelea? ¿Fue de hecho una pelea? ¿Hubo algo más entre ellos? ¿Qué sucedió para que una noche de fiesta se convirtiera en una pesadilla atroz? Nadie se explicaba qué podía haber ocurrido. Una familia normal, buenos chicos, dijeron todos, yo también, ante los medios y ante la Guardia Civil. Nadie sabía nada, nadie lo ha llegado a saber jamás. El caso se cerró y todas las preguntas quedaron sin contestar. El secreto se convirtió en enigma y su solución se enterró con ellos para siempre. Al fin y al cabo, los hechos estaban claros. Había una víctima y un asesino, y el asesino también estaba muerto. Lo demás era pura especulación. Por excepcional que pueda parecer, yo apenas regresé a esa noche amarga. Preferí dejar la mente en blanco y huí hacia adelante como si nada hubiera sucedido. Mi mejor amigo había matado a su hermana y se había suicidado. Nadie sabía por qué, y yo menos que nadie. Tenía 18 años y en plena adolescencia lo normal habría sido que aquello me hubiese hecho trizas por dentro. Sin embargo, pasé página de un modo que ahora, al recordarlo, me sorprende y apenas puedo comprender. Con el tiempo, aquella larga madrugada acabó transformándose en una anécdota del pasado, un episodio de mi historia en el que nunca profundizaba más allá de esa frase que en ocasiones repetía como un mantra. Mi mejor amigo mató a su hermana y se tiró por un barranco. Una fórmula que quizá también fuera una armadura, una protección contra aquel espacio oscuro en el que nunca había sabido cómo adentrarme. Y sin embargo ahí, en esa frase, en esa fórmula armadura que yo había construido para aislar mi pasado y alejarlo del presente, había una historia que podía ser contada. Eso era lo que me había sugerido Sergio,
y lo que otros antes que él también me habían asegurado. Tienes que escribirlo algún día, insistía mi amigo Leo cada vez que sacaba a colación el tema. Algún día sí, contestaba yo, creyendo que ese día se demoraría sin límite, mientras siguiera interesado en historias de artistas, intelectuales y teorías sofisticadas. Algún día sí, pensaba, algún día regresaré a esa noche y a todo lo que con ella también volverá. Nicolás, la vida en la huerta, el origen, la casa, los padres, los vecinos, la incompresión, ese universo del que había salido y al que nunca había querido regresar. Algún día sí, solía decirme, algún día escribiré acerca de todos los miedos, de todas las frustraciones, de todos los llantos del pasado. Algún día, pensaba, algún día, decía, y en el fondo me aterrorizaba que ese día, constantemente desplazado hacia el futuro, pudiera acabar llegando y agrietara de golpe el presente. Muchas gracias. He introducido un elemento nuevo que a mí me interesa mucho, que es esta... O sea, aparte de todo lo autobiográfico, es este cuestionamiento a narrar el dolor ajeno, ¿no? O sea, cómo introduces esto y luego, bueno, en algún sitio decías, escribir también es una forma de violencia, ¿no? Entonces, escribir sobre el dolor de los otros es ejercer siempre una violencia. Yo creo que escribir en general Es una violencia. Estás creando cosas que pueden generar unos efectos. Es cierto que cuando escribes sobre lo real, inmediato, aunque esto tendríamos aquí para hablar muchísimo, los personajes no solo son personajes, sino que son personas que no han pedido aparecer en la novela, ¿no? Yo sí he pedido, porque yo soy el escritor y yo me tengo que desnudar o puedo hacer conmigo lo que quiera, pero yo estoy en control de los medios y de la situación. Pero todos aquellos que aparecen en la novela no han pedido aparecer, con lo cual hay una ética diferente a la de la ficción, en el sentido en el que estás trabajando con personajes y con personas. Y creo que eso es importante tenerlo bien claro, saber qué efectos puede generar y hasta dónde estás determinado, hasta dónde quieres llegar y dónde vas a parar. Yo tenía claro que iba a hacer como escritor lo que podía hacer como persona y no iba a meter el dedo más en la llaga de lo que lo metería como persona. Quería seguir volviendo al bar, el Yeguas, donde están mis hermanos, entonces algunas cosas no las decía o no las contaba del todo. Quería seguir hablándome con mis cuñadas y algunas cosas no las decía. No era Emmanuel Carrer, no quería pelearme con mi familia, pero no me importaba pelearme con según qué otras personas, ¿no? Entonces, creo que la ética de quien narra la verdad es también la ética del sujeto, aparte de la ética del escritor, ¿no? Entonces, hay quien me dicen, yo no habría escrito este libro, y otros que dicen, te quedaste muy lejos, no seguiste ahondando en la herida, ¿no? Pero lo que hay que tener claro desde el principio es que va a generar unos efectos y que no puedes ser ingenuo y pensar, no, yo estoy escribiendo mi novela y me da igual lo que suceda, ¿no? Porque van a suceder cosas, ¿no? Va a ocurrir algo, ¿no? Y luego, aparte, es también importante como ser consciente de que eso puede explotar, ¿no? En algún momento. Yo, conforme escribía la novela, eran sesiones de escritura, sesiones de fisioterapia, ¿no? Porque era como llevar una cosa que estaba a punto de caer y explotar, ¿no? Porque es la vida de mi amigo, es la vida de mi hermano, de mis padres, de mi familia, y es algo que no es solo tu literatura. Y tú estás haciendo literatura con eso, que es lo real. Y creo que quien escribe y quien trabaja con la realidad tiene que ser consciente de eso. No pasarlo no dejarlo como fuera de la ecuación, ¿no? Y luego estaba la pregunta fundamental, ¿no? De si tú
tienes derecho a contar la vida de los otros. Y sobre todo, dónde empieza la vida de los otros. Porque quien cuenta aquí es quien ha perdido al amigo. Y entonces, si quieres contar esa historia que es tuya, que es autobiográfica, están implicadas otras personas. Me di cuenta, conforme escribía esta novela, que en lo autobiográfico está lo social, está lo general. Al final no te puedes contar a ti mismo sin contar a los otros, y cuando cuentas a los otros tienes que contarte a ti mismo, porque estás viendo desde un lugar, porque tus circunstancias influyen en la percepción de los hechos. Entonces no hay esa distancia entre los otros y uno mismo. Y claro, eso tiene que ser consciente quien escribe, ¿no? No se puede escribir a la ligera, ¿no? Creo que eso es fundamental en la escritura del yo, en la escritura autobiográfica, en la escritura de lo real, la postura ética y la reflexión sobre los medios que se utilizan para escribir eso, la forma y la ética. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? No darlo por sentado, ¿no? Y a veces nos encontramos, y Vicente ha escrito mucho de eso, ¿no? Con mucha autoficción, autobiografía, que no plantea estas cuestiones que creo que son básicas, ¿no? ¿Cuál es el alcance, los daños colaterales y los efectos de escribir sobre lo real, ¿no? No sé si quieres por alusiones. No, bueno, alusiones no, porque simplemente como crítico literario, bueno, pues me he ocupado de ese asunto y efectivamente, por desgracia, no todo el mundo se toma las molestias que se toma. Miguel Ángel, que es teórico también, aparte de novelista, y es consciente de su responsabilidad como narrador, ¿no? Y falta quizá en la narrativa española imaginación, no solo en las historias, sino en el modo de abordar lo autobiográfico, porque lo autobiográfico se puede contar de muchas formas y algunas de ellas son muy imaginativas. Tú puedes hacerlo como Proust, ¿no? O puedes hacerlo pues, como no sé, una actriz que cuenta sus memorias, ¿no? Digamos de corrido, desde que nace hasta que muere, pero sin ningún efecto literario. Todo es legítimo, pero Proust es literatura y lo otro quizás es autobiografía a secas, ¿no? Y no lo hace con un propósito artístico, ¿no? Entonces, el problema es que hay muchas obras en España que se proponen o se plantean o se publicitan como si fueran algo artístico cuando en realidad son un fenómeno íntimo o personal o sociológico, pero no necesariamente literario, ¿no? Y eso creo que hay un momento de saturación en el mercado de eso, pero bueno, también eso suele ser pasajero, ese tipo de moda puede durar unos años y yo creo que ya estamos viendo cómo está caminando hacia la literatura española, hacia otras cosas, no necesariamente mejores, pero distintas, por lo menos, y con un poco de aire fresco. El caso de Laura y mío, corrígeme Laura si me equivoco, es un poco diferente porque nosotros somos imaginativos puros, casi, ¿no? O sea, nuestra literatura como habla de este mundo, ¿no? Pero dando un rodeo, ¿no? Ya sea a partir de la fantasía, a partir de la literatura fantástica o de la ciencia ficción o de la distopía o de la novela arqueológica, ¿no? Como Centro Europa, que no es una novela histórica, pero sí es una novela de arqueología, ¿no? Social, ¿no? Y bueno, creo que los problemas son parecidos a los de la autobiografía, porque al final uno escribe desde lo que tiene, desde el lenguaje que tiene, desde la educación que tiene, desde los libros que ha leído, y es imposible salir de la cárcel de uno mismo. Pero bueno, creo que ese rodeo de la ficción, pues creo que también es interesante porque nos permite, en mi caso, ahora ya hablo por mí solo, nos permite alejarnos, tomar distancia e intentar un relato que involucre bueno, a un número determinado de personas, ¿no? Cosa que también puede hacer lo autobiográfico cuando está bien hecho, porque alguien que hace un buen libro en primera persona, pues obviamente también acaba apelándonos a cada uno de nosotros como seres humanos y a su experiencia personal, ¿no? Y yo creo que al final, siempre que esté bien escrito, en realidad da igual el enfoque y bueno, pues yo lo hago así, pero puedo hacerlo distinto y de hecho ahora estoy un poco preocupado porque en otoño saco una nueva novela donde sí aparecen personas reales y sí está ambientada en Barcelona, precisamente donde vive Laura, y aparece el clima político y bueno, pues es una novela bastante punzante
crítica, satírica y, bueno, pues sé por experiencia que eso no suele gustar. Pero considero que era lo que me apetecía hacer y nunca dejo de hacer lo que me apetece, porque si no, ¿qué sentido tiene? Pues suerte, porque, o sea, yo creo, bueno, volviendo un poco a Proust, ¿no? O sea, los tres pertenecéis a una generación en la que parece que para ser un escritor respetado ya no hace falta haber leído a Proust, ya puedes beber de otras fuentes. En el caso de, o sea, todos sois gratísimos lectores y tenéis un bagaje excepcional, pero a mí me llama mucho la atención las fuentes de Laura, ¿no? O sea, que además de leerse todo, absolutamente todo, pero tiras de, bueno, pues la señora Potter, por ejemplo, es, incluso los nombres, ¿no? Son siempre como homenajes a otras series, desde Stella Gibbons hasta los Gremlins, ¿no? Entonces yo cuando te leo, o sea, tú tienes una imaginación tan desbordante, o sea, me da la impresión de que es como el gremlin, ¿no? O sea, que le dabas de comer por la noche y entonces empezaban a salir un montón de historias que aquello se volvía como incontrolable, ¿no? Y cada una de ellas, o sea, te lleva a un sitio, ¿no? O sea, vas tirando, o sea, no sé cómo consigues, o sea, para quien no lo sepa, la señora Potter no es exactamente Santa Claus, tiene más de, corrígeme si me equivoco, 600 páginas, pero más de 100 personajes y tal, todos además con nombres dobles, no sé qué, ¿verdad? Y todos los tienes en tu cabeza, o sea, ni siquiera llevas un registro, una guía y tal, sí que la haces a posteriori, o sea, ese trabajo arqueológico, ¿no? Que cuando alguien dentro de unos años descubra esas libretas dirá, que sí, lo tenía escrito y tal, pero no, lo tienes todo en tu cabeza, que a mí me parece una cosa impresionante, ¿no? Entonces, no sé si quieres hablar, y a mí me interesa saber si esa proliferación así tan bestia, ¿no? de personajes en realidad es una forma de resistencia frente al relato único, ¿no? O sea, es esta... Sí, señora. O sea, lo que me he dado cuenta, que lo que tienen en común todas mis novelas y lo que hago en general es el anti-autoritarismo. Los personajes tienen cuantos más nombres mejor y luego, como en las novelas rusas, aunque tengan dos nombres, les llaman por un tercero. Entonces el lector está completamente perdido todo el tiempo y a la vez, como cualquier cosa en mis novelas puede pasar, porque pasan tanto en el cerebro del personaje como en su camisa, si en su camisa hay cigüeñas con corbata o lo que sea, que cada frase que vas a leer puede ser cualquiera, entonces tienes que estar extremadamente atento y a la vez lees como un niño un poco, ¿no? Cuando leíamos de niños, la frase siguiente, porque aún no sabíamos cómo funcionaba el mundo, la frase siguiente podía ser cualquier cosa. Y eso hacía que, según qué autores, porque no todos eran así, se volvían completamente adictivos para ti porque, claro, estabas conociendo el mundo y el mundo podía ser increíble. Entonces yo con lo que no estoy de acuerdo es con que nos quedemos con la realidad que hemos decidido, además, es decir, todos aquí ahora, aunque estemos en Bozar y estemos en esta charla, a la vez estamos en un planeta que le hemos puesto la Tierra, pero podría haberse llamado lo que sea, que va a toda velocidad por el espacio, en un lugar donde supuestamente no vive nadie más, y todo lo que ha pasado aquí, en la Tierra, incluidos nosotros, no sabemos bien por qué ha pasado, nos lo hemos explicado todo, ¿no? Hemos puesto nombre a las cosas, lo cual es precioso del ser humano, que cree que controla todo, pero en realidad no controlamos nada, estamos aquí y ya está, y no sabemos por qué, que somos nada. Y todo eso que sobre eso se ha cubierto, en mis novelas intento como destaparlo otra vez y hacerte pensar, cuidado, tu vida es sagrada, tu vida es única, estamos aquí para sentir cosas, no importa si eres muy limonero o eres un ser humano. Me gusta mucho también desplazar lo que somos como seres humanos a seres que a veces no son humanos. Puede haber un maletín que es un asistente de alguien y se siente como un objeto porque es un objeto tratado como un objeto por su dueña. O sea, la idea de la fantasía, entre comillas, en lo que hago es la misma que tiene Thomas Pynchon cuando dentro de Contraluz una familia formada por un padre y su hija adoptan un rayo que ha caído del cielo y lo tienen ahí en casa, le ponen un nombre y tienen un poco de miedo por si el rayo les da, ¿no? Nadie diría que Thomas Pynchon es escritor de ciencia ficción, sin embargo en sus novelas puede pasar cualquier cosa.
hay señores que van en globo y luego bajan, y luego, bueno, perros que hablan también. Pasa que como no hay tanta gente que lea a Thomas Pynchon, ni siquiera los críticos tampoco le dicen que es ciencia ficción. Entonces a mí me gusta esa literatura que se concibe como literatura y que por lo tanto se siente libre de poder narrar a través de todo. Entonces para mí todo lo que para mí es más real la ficción que he leído que la realidad. Al final la realidad está hecha de momentos cortados a los que le damos un sentido y que no tienen sentido sin toda esa ficción, ¿no? Sin el relato que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces para mí la ficción es la base de operaciones. Yo salgo a la calle un poco como un agente doble y todo lo que me pasa lo convierto luego en otra cosa. Le puede pasar después a un caballo que habla o a cualquier persona, pero son cosas que me han pasado a mí o que he visto cercanas, ¿no? Y vas ahí como los poetas. Para mí la vida del poeta es la más apasionante porque sale a la calle dejándose deslumbrar todo el tiempo por imágenes Y como escritora yo quiero vivir así, quiero que la realidad sea una caja de herramientas y que la ficción también. Entonces, respecto a la imaginación se entrena. Hay que leer muchísimo y hay que leer de todo, porque cualquier novela contiene posibilidades. De hecho, las novelas desaprovechadas o mal escritas a veces tienen grandes ideas que tú ves claramente desaprovechadas, entonces dices, yo esto lo puedo hacer mucho mejor, fíjate este personaje qué bueno es, y está ahí abandonado en esa novela horrible, ¿no? Sácalo de ahí y vámonos a otro sitio. Eso, yo estoy como constante en vivo, siempre digo que leo más que vivo y es verdad, o sea, yo el único lugar donde no leo es en la ducha, pero el resto del tiempo puedo ir andando. O sea, normalmente cuando voy andando por la calle voy leyendo, o sea, ni siquiera no tengo conciencia de que estoy dentro del mundo, ¿no? El mundo para mí está siempre hecho de palabras y quizá por eso mi obsesión con la grafía. Y si abrís cualquiera de mis libros hay mayúsculas, hay paréntesis, todo está utilizado de la forma que no se debe utilizar. Por lo cual, creo que si quieres podemos aprovechar para poner el PowerPoint. Es un cuentos escogidos, cosa que en España es muy difícil que pase porque no es un libro que escribiera para publicarse, sino que estuve durante 15, 16, 17 años, el tiempo que llevo publicando, he estado escribiendo cuentos, casi todos ambientados en otros planetas, donde hay todo tipo de personajes, dinosaurios, oficinistas, lo que queráis imaginar. Todo tiene su referente en otra ficción, porque en el caso de dinosaurios oficinistas hay un escritor, Robert Sheckley, que se lo inventó en Dimensión de Milagros. O sea, todo está en... Quien sea muy lector como yo puede encontrar easter eggs por todas partes. Esto es esto, esto es lo otro. Y son una serie de cuentos que además cada cuento incluye un prólogo en el que explico de dónde viene, a dónde va, qué contiene, por qué, qué creo que intento decirme. Y me di cuenta, mientras escribía estos prólogos, que siempre que escribo algo, cualquier cosa, tengo la sensación de que lanzo muchas ideas en cada cuento, porque para mí todas las ideas son como salvavidas, ¿no? Entonces en cada cuento, aunque cuente la historia de un solo personaje, siempre creo al menos 7 maravillosos que podrían tener su propio cuento, porque no quiero que acabe. O sea, tengo un hambre de contar historias. Ya veréis, de hecho, en el fragmento que creo aparece el protagonista y aparece su mejor amiga, que para mí debería tener un cuento propio o incluso una novela entera. Y para mí es como una adicción. De hecho, todos los personajes en estos cuentos, algunos salen en los de otros, está todo como un poco relacionado. Algunos salen en mis novelas, si lees todo lo que hago, al final te reencuentras con personajes que tienen otra forma o que están en otra posición, y es todo como muy lúdico. Y realmente se me ocurre sobre la marcha, nunca sé nada. A veces lo único que hago, no tengo miedo a la página en blanco, porque lo único que hago a veces es abrir cualquier libro, elegir una frase y empezar desde ahí. De pequeña lo hacía así y continúo haciéndolo así. Creo que lo que te elijo la frase y empiezo. Miedo es a quedarte sin páginas, ¿no? Porque claro, exacto. No hay cuaderno para tu exacto. Tal cual, es algo así. No sé si se puede proyectar ahora, pero gracias. Sí, el libro de cuentos no está traducido, pero sí tengo un traductor maravilloso que es Will van der Heyden, que es el traductor de Rodrigo Fesán, por ejemplo, que ha traducido varios de mis cuentos y partes de las novelas para buscar traductores, porque ya veréis que es un poco complejo todo, para buscar traductores al inglés. Ahora, este año va a salir en inglés en uno de mis ensayos, pero prefería que fuese un cuento porque es más divertido. El cuento, siempre suelo escribir sobre escritores, es algo... Me obsesioné con Arturo Bandini, el escritor del que habla el Infante,
y siempre que tengo que crear algo me aparece un escritor. En este caso el cuento es un encargo que provino de una editorial española que quería hacer un libro sobre Satán, y yo pues decidí que iba a hacer que Lucifer, que se llama Luz aquí, quiere ser escritor, por supuesto. Entonces ahí va. El cuento se llama Luz quiere ser un buen escritor. Entonces empiezo ya. No quería el mismísimo demonio, el mismísimo Luz Demon Fer, aquel tipo de pajarita llameante y mirada iracundamente perdida, el más sabio y más viejo arrastrazapatos de la historia, que el mejor editor del infierno, el esponjoso Ted Bliss Leclerc, supiese que aquellos relatos eran suyos. ¿Por qué? Oh, muy sencillo. Luz no quería que se los publicase por el mero hecho de ser quien era, es decir, el mismísimo demonio. Luz quería ser un buen escritor, y sabía que no lo sería hasta que Ted Bliss Leclerc le admitiese en su nómina de autores sin saber que Luz era Luz. Por eso le hacía llegar sus relatos en ridículos sobrecitos que nada tenían que ver con los solemnes sobres en los que hacía llegar los contratos de compra-venta de almas a sus expropietarios. Oh, cómo aborrecía Luz aquel absurdo negocio familiar que jamás iba a poder legar a nadie. Se decía que podía cerrarlo en cualquier momento, pero si lo hiciera, ¿a dónde irían a parar todas aquellas almas perdidas? Su psiquiatra, el mortífero Jack Isadore Campbell, el tipo que había propiciado el suicidio de hasta el último de sus pacientes, tan inmensamente rico aún, pese a todo, que tendía a amasar billetes y a veces también a masticarlos durante sus sesiones, como si en vez de billetes fuesen panecillos, decía que hacerlo, que dejar aquel no solo rentable, sino también único y necesario asunto de las almas, le desequilibraría de tal forma que jamás podría volver a escribir. Ni siquiera, dijo, sería capaz de encontrarse la nariz. ¿La nariz? La nariz Luz. Luz se tocó la nariz. No le parecía que en ningún momento pudiese dejar de poder tocársela. Y mucho menos que ese momento tuviese nada que ver con impedir que un crío le vendiese su ridícula alma por una deprimida cebra de peluche de Debney. Entonces, haz caso a Myrna. Myrna Steve Fanon era su mejor amiga. Myrna era, como bien decía Orcar Watsonia, una leccionadora profesional. Myrna vivía para no hacer otra cosa que imaginar todo tipo de aprietos descomunales en los que meter a Luz para luego sacarlo con alguna absurda treta. Por ejemplo, podía ocurrir que Myrna le llamase un día y tuviese lugar entre ellos la siguiente conversación. Despiertas y estás en tu despacho, Luz. No estás en la cama, sino en tu despacho, sentado a tu mesa. Ante ti hay 27 millones de microscópicos habitantes de Sin Robin Pecknold. Casi no puedes verlos, pero ahí están en la alfombra. Todos pretenden que firmes sus propios contratos. Sus contratos son aún más microscópicos que ellos. Tú necesitas esas almas, Luz. Las necesitas porque si no, mueres. No muero, Mir. Soy el demonio. Mueres. Está bien, muero, Mir. Así que tienes que firmarlos. Tengo que firmarlos, Mir. Tienes que firmarlos todos, pero eres enorme, Luz. ¿Qué haces? No lo sé, Mir. ¿Qué hago? Pides un minuto y sales a comprar un bote de Regina Wright. ¿Qué es el Regina Wright, Mir? ¿No sabes lo que es el Regina Wright, Luz? No, Mir. Es el mejor encogedor del mercado, Luz. Estupendo, Mir. Lo tendré en cuenta si alguna vez un ejército de Pecknoldis invade mi despacho. Harás bien, Luz. Gracias, Mir. Había cientos, miles, millones de consejos como ese, y todos se pusieron a competir por su atención cuando Jack Isadore dijo que tenía que hacerle caso a Myrna. ¿En qué exactamente?, le dice. Oh, en eso de las vacaciones. ¿Qué es eso de las vacaciones? El hotelito, Luz. Oh, eso, Jack. Sigue un poco más de esto, ¿no? Falta un pelín. Sí, ¿eh? Myrna Fanon tenía un amigo que aún no estaba muerto y podía proporcionar pequeñas estancias a los muertos y todo tipo de otros no vivos o seres mitológicos, así le definía el folleto, de una manera un tanto anticuada, en opinión de Luz, en su mayúsculo y recreativo hotel junto al mar, el Shugboard-Shanks Inn. El Shugboard-Shanks Inn se encontraba en un apacible y minúsculo planeta y no tenía a su disposición un único mar, sino una pequeña colección juguetona de ellos, de tantos tamaños como podían llegar a tener sus posibles clientes. Por no hablar de la composición, había mares fantasmas para los fantasmas y mares repletos de bestias marinas para los habitantes de aquel desastroso lugar llamado Ritacombs. ¿Quién sabía en qué consistía exactamente ser un alguien procedente de Ritacombs? Lo único que se sabía de ellos es que no admitían un baño que no acabase con parte de ellos. No puedo dejar el trabajo, Mir. Por supuesto que puedes, Luz, eres el demonio.
Pero tengo que firmar todos esos contratos de compraventa, Mir. Yo creía que querías convertirte en un buen escritor y que ese tipo esponjoso te publicase un relato de una vez, Luz. Eso es lo que quiero, Mir. ¿Y qué te digo siempre? No lo sé, Mir, me dices un montón de cosas. Es verdad, Mirna no tenía nariz. En su lugar tenía una pequeña casa de madera. Luz le preguntó en una ocasión si estaba habitada. Mirna le dijo que no. Está encantada, le dijo. Pero es lo del infierno. ¿Recuerdas lo que te dije del escritor y el infierno? Luz asintió obediente. Sí, me dijiste que no hay mejor lugar para un escritor que el infierno. Me dijiste que si estaba en el infierno escribiría mejor. Y me pareció absurdo, Mir. ¿Acaso no estamos en el infierno, Mir? Oh, no me refería a este infierno, Luz. Luz frunció el ceño de Luz llameaba. A Mirna le parecía francamente atractivo. No hay otro infierno, Mir. Oh, hay cientos de miles de infiernos, Luz, dijo Mirna, sin poder despegar la vista de aquel ceño fruncido llameante. ¿Podía ella, una mujer cabaña, casarse con un ceño?, se preguntó. Lo único que tienes que hacer es encontrar el tuyo. Yo es que la verdad te veo y te lo pasas tan bien, ¿no? Leyendo todo esto, te veo que estás disfrutando. Cuando escribo me río mucho, cuando se me ocurren esas cosas de la cabaña y todo. Pero todo es posible, o sea, ¿por qué no? Yo pensaba esperar un poco más, pero estoy viendo que nos vamos quedando un poco justos de tiempo, entonces el juego en realidad también está muy relacionado con Vicente, ¿no? Y con tu escritura, entonces Vicente, que parece así un señor tan serio y tan tal, o sea, luego eres otro niño jugando con tus textos, ¿no? O sea, entonces me encantaría a ver si puedes explicar cómo construiste Centro Europa y a ver si somos capaces de seguirlo, porque está construido con varias... O sea, Laura es como sin reglas, todo no sé qué, y tú eres al revés. Tus juegos son de ajedrez, ¿no? De esto tiene estas reglas, esto tiene estas otras. Entonces, en ese marco, tú te mueves perfectamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Centro Europa, tienes unas reglas de progresión geométrica en varios... También tienes unas constricciones lingüísticas e incluso una partida de ajedrez. Entonces, si quieres contarnos... Sí, brevemente es cierto que estos juegos, que son juegos serios, ¿no? Como los niños juegan muy en serio, están muy serios pero se lo están pasando muy bien, ¿no? Pues yo cuando escribo hago algo parecido a eso y lo hago para dificultarme las cosas, porque así me divierto más. El Centro Europa está construida como un soneto, está construida como un poema, más que con métrica, más que con rima, con métrica, ¿no? Sigue un modelo matemático, tiene un número creciente de palabras que se van duplicando por cada capítulo. A la vez, en cada capítulo también se duplican el número de personajes y las relaciones entre ellos, de forma que la novela es progresivamente más compleja. El sexto capítulo, que tiene 24.000 palabras, está compuesto de 64 partes. Cuando vi eso, dentro del diseño que hice, me di cuenta de que 64 partes prácticamente convierte ese capítulo en un tablero de ajedrez que tiene 64 escaques. Y entonces se me ocurrió diseñar ese capítulo como una partida de ajedrez con un mate pastor. Entonces, pues, en la parte final pues, hay una torre, hay una dama y hay un rey. El fragmento que voy a leer ahora es precisamente de ese rey, que aparece en la partida de la novela, digámoslo así. También hay una restricción léxica, solo se utiliza español del siglo XIX, pero que suene actual. Me resultó muy complicado, pero utilizando herramientas informáticas, por cierto, un corpus lingüístico que tiene la Real Academia, en internet, pues pude rastrear que todos los términos fueran utilizados en el siglo XIX y buscar aquellos que suenen más actuales para intentar un lenguaje que fuera a la vez del siglo XXI y del siglo XIX, ¿no? Porque quería que fuera fiel un poco a la época de la novela, pero también que fuera contemporánea, porque los problemas son antiguos y son actuales al mismo tiempo los que se encuentran en la novela. Y para no alargarme, porque veo que si no, no va a quedar tiempo para que la gente
Si quieres pueda preguntar, pues voy directamente a la lectura, donde aparece brevemente... ¿Puede poner el PowerPoint? Sí, mientras voy explicando brevísimamente, Redo, este hombre que llega a una tierra nueva de Prusia, se encuentra con que hay cuerpos congelados en el terreno que va a cultivar, en su terreno. Cada vez que cava, se encuentra un número creciente de soldados enterrados y congelados. El primero se encuentra a uno, no recuerdo, creo que era un soldado napoleónico, luego se encuentra a 2 soldados de otra guerra, luego a 4 soldados de otro ejército de otra guerra distinta, y se va encontrando progresivamente soldados de varias guerras. Él al principio intenta buscar una solución para ocultarlos, para enterrarlos, pero no le dejan las normas del pueblo, porque algunos de los soldados no son cristianos, entonces no se les puede dar sepultura. Entonces se genera un conflicto con las autoridades y él llega a un punto en que se harta y coloca los cuerpos muertos y congelados clavados de pie en la tierra como si fueran espantapájaros, para provocar un conflicto, digamos, político y solventarlo. Y el escándalo llega a tener tales magnitudes que se persona el rey de Prusia. Sucedió una mañana Oscar, eléctrica. El ambiente era oscuro, las nubes presagiaban una tormenta que no terminaba de romper. Yo recogía hojas de remolacha para alimentar a los animales. En cierto momento me incorporé para estirar los músculos de la espalda y, bajo el cielo grisáceo, pude ver como una enorme pero silenciosa comitiva de hombres, caballos y carros se detenía frente a mi finca, en el sendero junto al río Oder. Me extrañaron tanto el número como la discreción sonora de aquella caravana. De todas aquellas personas, solo un hombre, tocado con un gran sombrero y perfectamente engalanado, con una lujosa banda dorada cruzando su pecho, no dudó en atravesar a pie mi tierra, pisando con cuidado en las zonas no plantadas. Se aproximó despacio. No podía verle con claridad, pero algo me decía que él me miraba directamente a los ojos mientras se acercaba. Aunque no le conocía, ni le había visto jamás, cuando estuvo frente a mí y me estrechó la mano sin presentarse, comprendí quién era. Redo Haupthammer, eres bienvenido a Prusia. Lamentamos de corazón lo que te ha sucedido. Queremos que vivas en paz, pero también deseamos paz para los demás. Los niños hacen preguntas, el Papa de Roma hace preguntas, los periódicos de Berlín comienzan a pensar que sería una buena idea enviar reporteros aquí. Entenderás que no es conveniente que la muerte forme tanto revuelo en un país sin guerra. Sin guerra por el momento, quiero decir. Algún día se formará un gran país alemán y habrá que pagar un precio por ello. Quizá más soldados mueran sobre estas tierras por esa causa. Quizá sean enterrados aquí. Quizá, quién sabe, tú y yo seamos sepultados bajo esta tierra oscura. El futuro también es una escritura en negro, ilegible hasta que el tiempo la aclara. Quizá juntos bajo tierra sostengamos para siempre una conversación como esta, pero no puedo permitir ahora esta aberración, Redo. Este es tu campo, es cierto, pero todo lo que lo rodea me pertenece. Esos 4 caminos que delimitan sus posesiones son parte de las mías. Respeto tu decisión, pero tengo que mantenerla bajo control. Estos cuerpos producen pesadillas y yo tengo que velar por el sueño de los prusianos. Mañana enviaré aquí un ejército de hombres que levantarán una empalizada alrededor de tu tierra con un ancho portón del cual solo tú tendrás la llave. Ese muro de madera, tras el que plantaremos árboles y arbustos bajos, para que con el tiempo ni siquiera llegue a saberse que hay un vallado tras ellos, cercará por completo tu propiedad, hasta 2 o 3 cabezas por encima del más alto de los hombres de Oderlucht, y he oído que hay un gigante por estos lares. Luego, cuando mueras, porque sé que no tienes hijos, ni quieres tener esposa, ya tuve esposa. Eso he oído, y bien que siento su temprana muerte, pues cuando abandones el mundo, Redo Haupthammer,
Los agentes del reino de Prusia, por orden mía o de mi sucesor, entrarán en esta tierra y aun en el supuesto de que hayas dejado testamento, la declararán del interés nacional por peligrosidad pública y enterrarán esos cadáveres helados tan hondo que sus pies sobresaldrán por la otra punta del globo. Y cerraremos la finca para siempre, alegando que estas tierras están envenenadas. Lo están, Majestad. No, si nadie puede verlas. Eres la última persona que va a disfrutar de esta tierra maldita y espléndida a la vez, porque en tierra de muerte hay también alimento. Sé feliz aquí, Herredo, ten una vida próspera, toma todo aquello que de bueno puede ofrecerte Prusia y quitemos este horror de la vista de las generaciones. Una nación no puede sobrevivir con la verdad a la intemperie. ¿Y vamos a enterrarla en el aire? La enterraremos en el aire, sí. Ten un buen día, ten una buena vida, ciudadano Redo Habshammer, el hombre sin miedo, el primer agricultor libre de Sonden, el vasallo que llenó de barro las botas del rey de Prusia. Estrechó mi mano y se marchó, caminando con la cabeza baja, junta sus manos a la espalda, sin evitar los charcos. Podemos abrir las preguntas al público y si nadie tiene ninguna me voy con inmediatamente. Bueno, pues muchas gracias primero a los tres, fue fascinante escucharlos y bueno, mi pregunta es realmente muy sencilla, pues me parece muy interesante que creo que como autores españoles, al menos desde mi perspectiva, que como adivinarán soy de México, siento que están en el cruce entre, digamos, una literatura y una cultura europea y al mismo tiempo también una lengua que es compartida por todos en Hispanoamérica, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo ustedes les interpela eso, ¿no? Es decir, hablarle a Hispanoamérica y hablarle a Europa también, y ahora especialmente que están aquí en Bruselas, ¿no? Que es el corazón político de Europa de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera decir algo al respecto. Muchas gracias. A ver, soy muy consciente de esa dimensión y de hecho la he intentado trabajar con la literatura. En mi libro Circular, que es un libro muy complejo, experimental, en el que intento un objetivo un poco ambicioso que es el describir el mundo entero, pues hay una dimensión también bastante latinoamericana que he cultivado a propósito porque me encanta la literatura. Soy profesor, de hecho, de una de mis asignaturas en la Universidad de Literatura Hispanoamericana 2, ¿no? O sea, todo lo contemporáneo. Conozco, creo que bastante bien lo que se está haciendo y lo que se ha hecho. Y en Circular hay personajes que son latinoamericanos. He intentado modestamente, con mucha prudencia y desde el respeto máximo, he intentado reproducir el habla de estas personas porque me parecen una riqueza, y no lo digo por quedar bien, lo digo de corazón. O sea, creo que la forma en que el castellano ha cruzado el Atlántico y se utiliza al otro lado del charco es mucho más hermosa, mucho más ingeniosa y estéticamente mucho más bella que la que utilizamos nosotros en el castellano peninsular. O sea, yo cuando me gusta mucho la poesía española y la explico, pero cuando estoy explicando a mis alumnos César Vallejo o Nicanor Parra o Blanca Varela o cualquier autor o autora hispanoamericana, es que les estoy leyendo los poemas en voz alta y me emociona porque es un uso del español que me da envidia mala, insana. Y creo que la forma en mi caso, la forma de reconocer ese legado y ese patrimonio común es bueno, pues utilizarla, enseñarla en clase, reseñarla como crítico literario y darla a conocer dentro de todas mis posibilidades. Yo quiero decir una cosa respecto a Europa. ¿Vas a hablar tú? Sí, que yo me he dado cuenta que con el tipo de novela que hago es muy parecido a la novela rusa, o lo intento. O sea, son novelas con muchísimos personajes, todas acaban. O sea, me gusta que las novelas acaben y tengan una coda y tengo mucho de novela centroeuropea sin que se note, porque toda la forma, como habéis visto, parece muy norteamericana, pero el fondo es... De hecho, los guiños que hay son los personajes tienen nombres tanto rusos como de cualquier lugar, y sí que hay algo ahí, todo está ahí, sí. No, yo lo que quería comentar, creo que un poco es común también, ¿no? Cómo se forja muchas veces
la tradición literaria de cada uno. Yo soy historiador del arte y no tengo una formación literaria de una cosa detrás de la otra, lo que hay que leer en cada momento, sino que he configurado un poco mis referentes casi sin saber y un poco a ciegas, ¿no? Y también sin ninguna conciencia de tradición literaria propia. Estoy más cerca de lo que hacía Paul Auster o Don DeLillo o Thomas Bernhard que de una tradición más cercana. Entonces, en esa tradición, ¿no?, pues está Bolaño, está Borges, por supuesto, está Samuel Beckett, Thomas Bernhard, Enrique Vila-Matas, están los problemas y el mundo que me rodea, que es el de Europa, pero está la lengua que me permite ver un mundo más allá de Europa. Yo creo que estamos un poco en esa encrucijada de problemas, de mundos y de traducciones y de tradiciones, ¿no?, que hacen muy extraño, y a mí me resulta muy extraño, hablar de literatura española, literatura francesa, porque evidentemente es una lengua y es una estructura, y hay un sistema de relaciones institucional, editoriales, pero yo no me siento más cercano a algunos de mis contemporáneos o a alguna tradición española que a la norteamericana o a la argentina, ¿no? Entonces creo que todos hoy hemos construido un poco una tradición de muchos lugares, ¿no? Y me gusta mucho lo que dice Laura de esa lengua en traducción, porque nos ha generado también mucha traducción y también mucho vocabulario y muchas fórmulas que vienen de distintos usos del español y de distintas traducciones que hemos leído para distintos lugares del español, ¿no?, que configura una lengua que no es una, sino que es múltiple, y una serie de tradiciones que son muy plurales, ¿no? Y creo que eso caracteriza mucho, creo que la literatura global, ¿no? Es muy difícil hablar hoy de literaturas muy nacionales. Creo que afortunadamente hemos pasado esa pantalla, ¿no? Hola, yo tengo una pregunta para Vicente. Entonces, hablaste todos que naciste en la democracia, solo Vicente nació como pequeño cuando aún tenía Franco. Yo soy de Polonia y nací de dictadura porque tengo un poco más edad de vosotros. Y la cosa curiosa para mí es lo que deciste del legamen de España de hoy, ¿no?, de este rumbo verso puede ser una dictadura y a Prusia, ¿no? ¿Puedes decir algo más sobre esa disciplina? ¿Cuáles son los elementos que para ti unen a España de hoy, lo que pasa? Porque yo me dedico a diálogo político, entonces yo soy un animal político. Y mis decisiones importantes de vida, de mis padres, siempre como si política fuera en un primer lugar de mi vida, ¿no? Influyó mucho sobre mi vida, mucho sobre mi vida. Entonces, para mí es interesante lo que dijiste de España de hoy y de Prusia. Sí, a ver. La España de hoy está muy sustentada en la España también muy polarizada y muy dividida del siglo XIX. ¿Vale? El siglo XIX tuvo muchísimos combates políticos, tuvo 6 o 7 textos constitucionales, esto lo sé por mi etapa de estudios. En una vida anterior fui estudiante de Derecho y para mí fue increíble estudiar la evolución jurídica del siglo XIX en España. Es un auténtico disparate, una locura, y de esa locura venimos. Entonces, yo quería hablar de Alemania y de Prusia y de Centro Europa porque es un lugar que culturalmente siempre me ha interesado mucho. La primera lengua que yo aprendí solo voluntariamente fue el alemán, que me gustaba, y me gustaba mucho la literatura alemana. Y entonces, para mí era muy interesante sumergirme en Prusia para ver qué parte de la Europa de hoy, digamos, pues puede tener su raigambre en todo aquello que sucedió, todas aquellas luchas, lo que luego sucedería con las revoluciones de 1848,
Entonces, esas revoluciones suceden precisamente por la tensión que hay en mi novela entre los liberales, como Redu y como Jacob, que es su amigo, que es historiador precisamente, y digamos todos los feudalistas del antiguo régimen que viven en el Zonden, que es el pueblo donde sucede la novela. Esa tensión entre la sociedad que viene y la sociedad que no se termina de ir, como decía Gramsci, es lo que genera un conflicto político que se acaba convirtiendo en cíclico, en recurrente, y el resultado es siempre, o se va solucionando siempre a base de guerras, o a base de golpes de Estado, o a base de alzamientos militares, como sucedió muchas veces en España durante el siglo XIX, en que se iban alternando pues, regímenes más autocráticos o más de reyes como Fernando VII, que prácticamente funcionaba como un dictador, ¿no? Y cómo se iban alternando con regímenes como la Revolución de la Gloriosa, etcétera, de corte más liberal, que siempre, por desgracia, eran más cortos en el tiempo, menos duraderos y daba menos tiempo a hacer reformas. Se hacían algunas reformas y rápidamente luego venía la involución, ¿no? Y en Europa pasaba un poco igual, pero bueno, el sentido común acaba prevaleciendo y aunque dure menos tiempo, incluso la gente más retrógrada se da cuenta de que hay cambios que tienen que llegar, o que no está mal que lleguen, y entonces, una vez que llegan, digamos, las fuerzas retrógradas al poder, rompen casi todo y intentan volver a lo anterior, pero en ese casi, lo que no rompen es lo que nos va salvando como sociedades. De pronto, incluso en Estados Unidos ahora mismo parece, Trump seguramente quiere romper con todo, pero no creo que quiera quitar el voto femenino. Ese tipo de conquistas que hoy damos por sentadas, en su momento costaron sangre y costaron la muerte de muchas mujeres en Inglaterra. Entonces, creo que es importante ir salvando por lo menos esos pequeños adelantos, esos pequeños progresos que vamos haciendo e intentar evitar en lo posible que lleguen las fases de involución y las fases retrógradas, porque cuesta mucha sangre, cuesta mucho sufrimiento y cuesta muchísimo quitarlas, como estamos viendo, por ejemplo, en Irán ahora, ¿no? Entonces, creo que por eso tenemos que aprender de la historia y conocerla, simplemente para ver dónde está el peligro de verdad, cómo se combatió en su momento y cómo tenemos que combatirlo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por esta charla estupendísima. Yo he tenido la suerte de leeros a los tres, a Vicente un poquito más porque además tengo la suerte de conocerlo, y he disfrutado mucho leyéndoos, pero también soy traductor y no he podido evitar pensar en el sufrimiento que posiblemente habéis generado a mis pobres colegas traductores a otras lenguas, y quería preguntaros, lo habéis mencionado así un poquito de pasada, ¿cómo ha sido la relación con los traductoras que habéis tenido? Por ejemplo, pienso en Centro Europa, que es muy claro cómo demonios se las ha apañado el traductor para traducir ese esquema matemático, y si lo ha hecho, si lo ha respetado, si ha habido un trabajo común. O en el caso de Laura, ¿cómo ha traducido un idioma que ya es en sí un idioma de traducción? No sé. A Miguel Ángel no le pregunto porque ha dicho que la negociación no ha habido posibilidades, o sea, bueno, en fin, pero bueno, gracias. Pues yo con Will, lo sorprendente es que, me pasa como decía ayer Vicente, que cuando me leo con lo que traduce Will, me siento completamente yo, como si hubiese escrito el libro, ese relato en inglés. Pero sí que le resultaba curioso que me invento cosas supuestamente norteamericanas que no existen. Entonces él no tiene forma de encontrar palabras para depende qué cosas que me invento en ese contexto, ¿no? Y entonces tiene que inventarse una palabra que parezca norteamericana porque habla de algo de allí, pero en realidad es completamente español, no tiene ningún sentido. Entonces ahí siempre me pregunta, sí, yo con Will tengo una relación directa, siempre me manda correos y aquí, ¿cómo lo ves esto? Pero me lee la mente, realmente tiene un don, ha ganado muchos premios, traduce a Rodrigo Fresán, es un genio, o sea, y bueno, yo con él bien, y luego los japoneses no sé cómo lo han hecho, porque claro, ha llegado ese libro a casa, y yo pues nada, es muy bonito, y la chica italiana me consta que incluso porque yo escribo siempre
todas estas cosas locas, pero me pongo siempre el mismo disco. 5 años escribiendo la novela, cada día el mismo disco, varias veces, de 40 minutos, y me consta que la chica italiana me pidió el disco, o sea, me dijo cuál era y lo estuvo escuchando también. Y bueno, y me iba preguntando cosas también, y lo que sí que ha sido también, Connerland se tradujo al francés en Actes Sud, que el traductor también era un tío, wow, bueno, quería hacer lo mismo, quería imitar con el francés la traducción de libros ingleses o anglosajones al francés, y ahí sí que yo no controlaba nada porque claro, él estaba jugando ya su propio juego, ¿no? Pero muy interesante, siempre muy... Bueno, la traducción siempre es otro libro, o sea, es genial porque es otro libro, pero con las decisiones que tú has tomado, pero con otra voz, ¿no? O sea, es genial, sí, sí. Sí, bueno, el traductor de Centro Europa en inglés ganó un premio, el Pen Translate Prize, precisamente por la dificultad de la... Bueno, no solo por la dificultad, sino por la calidad con la que solventó la traducción, ¿no? Efectivamente, escribir la novela para mí fue un infierno, pero es más fácil escribirla que traducirla, porque ellos no tienen el mundo interior dentro, entonces tienen que encontrar soluciones muy complicadas. En el caso del inglés, Raoul Berry, que es el traductor, mantuvo la proporción matemática exacta, lo que pasa que en vez de utilizar 750 palabras en el primer capítulo, luego 1500 en el segundo, luego 3000 en el tercero, el inglés necesita menos, entonces él hizo 700, 1400, 2800, etc., pero lo mantuvo. En el caso del francés, François-Michel Dugasseau, que es el traductor, que es un genio políglota, que habla como 15 lenguas, es una cosa alucinante, pues también ha mantenido un poco, no exactamente el número, pero sí la proporción geométrica, y curiosamente me ha corregido alguna cosa en el español, porque él se dio cuenta de que había una expresión española que yo utilizaba, que era un sintagma, o sea, las palabras existían en el siglo XIX en España, pero su uso conjunto no. Yo no me di cuenta, pero él, siendo francés, sí. Dijo, me parece un poco raro que en el siglo XIX se escribiera esto. Entonces utilizó el CORDE, ese mecanismo que yo utilicé, y no estaba. Y efectivamente, pues para la tercera edición intentaremos corregir esa errata. Yo, una cosita, aunque mis novelas son menos complejas, creía yo que eran menos complejas, porque yo creía que escribía en español, pero luego me di cuenta de que escribía en murciano, que no es exactamente lo mismo. ¿No? Que hay un campo léxico de la Huerta especialmente, que vuelve a los traductores locos, a los traductores del dolor de los demás. Solo una cuestión, ¿no? Toda la novela habla de la Huerta de Murcia. No hemos encontrado en ninguna lengua la posibilidad de traducir la Huerta de ese modo. En francés es Le Verger, en inglés The Lowlands. Llegamos a la conclusión de que de Huerta no funcionaba. Digo, bueno, o sea, Place from La Mancha, pues, de Huerta. Y sin embargo el italiano sí que ha traducido, que va a salir ahora, la Huerta y no una nota al pie, porque hay un término, la Huerta de Murcia es un lugar, es una historia, es una orografía, es algo que es intraducible y es algo tan medular para la novela que yo parto de la base de que hay un universo que se pierde inmediatamente en la traducción, ¿no? Y que no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Entonces, al final los campos léxicos son tan complejos que hace que no haya ninguna lengua estándar. Bueno, en el fondo toda lengua está atravesada de lugares, de expresiones que yo creía que eran español y solo las decía mi familia. Claro, eso es imposible al final que pueda ser traducido, y es una negociación muy animada también, ¿no? Muchos emails cruzados, muchas discusiones, dejar de hablarse con traductores porque han cambiado el título, ¿no? Pero bueno, que al final acaba uno bien. Es un buen momento para dejarlo aquí. Muchísimas gracias a los tres. A ti, Un placer escucharos.